Nuevo día de tensión entre Madrid y Barcelona, entre Cataluña y el conjunto del Estado. Joan Bascaos, muy buena noche. Manuel Lago, muy buenas noches. Pedro Armas, muy buenas noches. Encantada de recibirte aquí en esta mesa de locos. María Bastida, muy buenas noches. Y seguimos con Manuel Fernández Blanco. Como decía, por vez primera en la historia de la democracia, desde que regresó la democracia a España, el Tribunal Constitucional ha dictado hoy una resolución en virtud de la cual ha advertido a 21 altos cargos de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña que serán suspendidos de sus funciones y conducidos a la vía penal si no acatan la decisión que el alto tribunal tomaba esta tarde. Esta decisión se produce después de un debate en principio más largo de lo previsto y supone de hecho la suspensión del proceso de independencia que el lunes aprobaba, como todos sabemos, el Parlamento de Cataluña. Ha sido una tarde de auténtico infarto. Ya se ha dicho que no van a acatar la decisión del Constitucional. Lo comunicaba en una rueda de prensa la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, y ha tenido también un papel especial el rey, que ha decidido suspender prácticamente toda su agenda para mantenerse al tanto de todo lo que sucedía tanto en Madrid como Barcelona. Acabó reconociendo que estos son días complicados. La última hora nos lleva, como siempre, al plato de informativos. Allí se encuentra Uxía Rodríguez. Adelante. Pues bueno, tenemos a la pelota que va de un lado a otro. 48 horas de vértigo que, recordemos, nos han llevado de una declaración para comenzar la desconexión de Cataluña con España a esa resolución del Tribunal Constitucional suspendiendo el inicio de esa desconexión. Y por último, al Govern de la Generalitat lanzando un mayor desafío, el de la desobediencia. Mientras Cataluña sigue, recordemos, con un presidente en funciones. Pero vamos a las últimas horas. Esta tarde el Pleno del Tribunal Constitucional decidía por unanimidad suspender la declaración independentista aprobada por el Parlamento este mismo lunes. Paraliza así la resolución de manera automática al admitir a trámite el recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero atención, porque la respuesta desde Cataluña, la respuesta oficial del propio gobierno catalán, pasa por seguir su camino, por desobedecer al Tribunal Constitucional. Palabras de la vicepresidenta en funciones. Asumimos con sentido del deber y con responsabilidad, no una desobediencia, sino una obediencia, un respeto a un mandato del todo democrático y que emana de nuestro Parlamento. Obedecemos a las normas, a las resoluciones que emanan del Parlamento de Cataluña, que están avaladas por una amplísima mayoría, en este caso se llama mayoría absoluta, y que además emanan de un mandato democrático de unas elecciones que se celebraron el 27 de septiembre. Pues era lo que decía la vicepresidenta de la Generalitat en funciones apenas unos minutos después de que conociésemos esa decisión del Constitucional. Y eso a pesar de que por primera vez se señala a 21 personas concretas. Se las avisa de las posibles consecuencias de su desobediencia. Se les notificará la resolución personalmente. Los dos principales destinatarios son el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, como máxima responsable del Poder Legislativo. La lista la completan los miembros de la Mesa del Parlamento y los 12 miembros del Govern. A todos se les advierte expresamente de que podrán ser suspendidos de funciones y perseguidos por un delito de desobediencia si no acatan esa suspensión. Vamos, si siguen adelante con su declaración independentista. Toda la maquinaria funcionando milimétricamente para paralizar esa resolución que violaría hasta 8 artículos de la Constitución, además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna. A primera hora de la mañana, Consejo de Ministros extraordinario para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Pocos minutos después veíamos cómo la abogada general del Estado lo presentaba en el Tribunal Constitucional, que se reunía de urgencia 4 horas más tarde. Casi al mismo tiempo que llegaba al Constitucional ese recurso, Mariano Rajoy volvía a comparecer ante los medios. Realmente lo que está ocurriendo aquí es algo que no sucede en ningún país del mundo y mucho menos en el siglo XXI. Es decir, esto es un desafío en toda la regla a la ley, al Estado de Derecho, a la democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso es comprensible la indignación, el hartazgo y el cansancio de tantos millones y millones de españoles.
A pesar de todas las advertencias y toda la respuesta legal, parece que el gobierno catalán, como escuchábamos antes, seguirá su hoja de ruta y, por tanto, cumplirá los pasos que marca su resolución, que recordemos, incluye también la desobediencia, concretamente en el punto número 6. El proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional. Bueno, Fernanda, pues ahora tendremos que esperar a ver cuál es el siguiente paso que se da desde Madrid. Bueno, pues enseguida usted nos cuentas qué puede pasar mañana con Artur Mas. Sabemos que es la segunda votación para ser investido presidente. En esta ocasión no necesitaría mayoría absoluta, sino mayoría simple. Le llegaría con los votos de Junts pel Sí y con 2 diputados de la CUP. Así que vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes, porque sigue habiendo movimientos prácticamente de última hora para tratar de determinar, como decía, si mañana Artur Mas va a conseguir ser nuevamente presidente de la Generalitat. Pido unha primeira valoración, empiezo por ti, Xoán Bascuas. Bueno, a verdade é que a pinta que ten o asunto é bastante dramático, non? Porque as posicións son tan enquistadas que creo que non lle queda ninguna das partes máis remedio que continuar o camiño iniciado por cada unha delas. Unha é a de non ofertar diálogo, outra é o de utilizar o Tribunal Constitucional como unha ferramenta política e outra obedecer o Parlamento catalán. Pero o Parlamento catalán está por encima do Tribunal Constitucional? Para o que están a defender a maioría do Parlamento catalán, sí. Pero ti que pensas? Eu penso que a día de hoxe non debería estalo, non? Tamén é certo que se está habendo unha confusión importante en certas cousas. En primeiro lugar, se iguala a idea de Estado democrático, social e de dereito ao simple feito do Estado de dereito. O Estado de dereito é facer prevalecer a lei, correcto, e é necesario unha democracia. Pero, ollo, o Estado democrático non é simplemente o imperio da lei, é o feito político, o respeto ás maiorías e tamén ás minorías, e, desde logo, configurar acordos de maiorías. E neste caso non se está facendo, se está indo só o imperio da lei. E indo só o imperio da lei, o que se vai a conseguir é agudizar moito máis o problema, non? Bueno, enseguida vamos a hablar con Roberto Blanco Valdés también para que nos aclare lo extraordinario, la decisión que hoy tomaba el Tribunal Constitucional y otros asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en todas estas horas, pero te busco a ti, Manuel, en estos momentos. Vamos a ver, eu en unha parte comparto con Bascuas, os independentistas cataláns están actuando como se non houbera lei en España. E iso é inaceptable. Agora ben, o goberno de Mariano Rajoy está actuando como si só houbera lei, sin buscar outro elemento. Sí, pero nestes momentos, Manuel, nestes días, nestas horas... Espera que diga. Nese contexto, se uns actúan como se non houbera lei e outros só ca lei, o conflicto é inevitable. Segundo, a resolución do Tribunal Constitucional ten unha gravedade enorme, non? E é obligatorio que as autoridades catalanas a acepten, porque esa é a regla de xogo nunha democracia. Eso ten que ser o principio do asunto. Non vai ocurrir, porque os nacionalistas independentistas cataláns teñen definido unha estrategia que ten un bello título, canto peor, mellor, e van levar o conflicto ata forzar un golpe de forza por parte do goberno central, non? Eu non sei exactamente en que consiste un golpe de forza, non? Pero vai a ir máis alá. Ti pronosticas que eso vai a acontecer, si o sea, o que sexa. Inevitablemente. Teatralizado, visibilizado como sexa, pero vai a acontecer. Porque está dito. Creo que nesa estrategia a maior responsabilidade, sin dúbida, a ten as posicións do independentismo catalán, que se meteu nunha deriva que eu creo que ningún outro comunidade ou territorio independentista, ni en Escocia, ni en Quebec, se asumiu, que esa posibilidade de declarar a independencia dun xeito unilateral. Eso non é coñecido no dereito internacional, non? É certo que a ausencia dunha vía de diálogo, é certo que erros na xestión dun problema político real que existe en Cataluña pechou vías que empurra nunha determinada dirección, pero o quero decir con claridade, os erros do goberno central non poden justificar que se avance nun camiño a declaración unilateral de independencia que non é compatible non só co ordenamento constitucional español, sino ca lógica do dereito internacional. Pedro. Nada que decir sobre a legalidad y el diagnóstico es en buena medida coincidente.
hoy lo que vemos es que detrás de eufemismos como desconexión, que ya lo hemos asumido y lo repetimos, y que no es desconectar un interruptor. Sí, hay un proceso también que tiene que ver con el lenguaje, de cómo se está gestionando desde el punto de vista lingüístico todo efectivamente, esto. Eufemismos y otros términos muy contundentes. Detrás de ese término lo que se ve es una cantidad de términos que son prácticamente bélicos. Sedición, insurrección, rebelión, sacar a las tropas, golpe de mano. Estamos ya casi como abocados a algo que parece catastrófico, ¿no? Cuando en realidad aquí lo que hay es un pueblo que quiere ser escuchado. Y nadie está pensando en la posibilidad, salvo alguna organización, en la posibilidad de... De todas maneras, después recuperaremos el famoso editorial que ayer publicó el diario La Vanguardia, en el que se viene a decir que en realidad el que no está escuchando en estos momentos al pueblo es precisamente el Parlamento de Cataluña. Es lo que dice, es la teoría que sostiene La Vanguardia, que los catalanes no votaron lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no? Lo digo también porque, bueno, ¿qué es el pueblo, no? María Bastida. A ver, yo poco contacto he tenido con las leyes, ¿no? Pero sí recuerdo que en todos los momentos a lo largo de la carrera en la que tocábamos algo nos enseñaban una pirámide que era muy clara, y en lo más alto de la pirámide, en la jerarquía legal, siempre estaban las leyes que emanaban del Tribunal Constitucional. Tú puedes acatar o puedes poner por leyes del Constitucional, no. Bueno, las leyes, o sea, perdón, lo que va recogido en la Constitución, perdón, efectivamente, hablo de la Carta Magna. Tú puedes decir que hay otra ley suprema, otra ley que tú reconoces de mayor nivel, pero claro, en el momento en que tienes otra estructura. Con la estructura actual está bastante claro dónde está el vórtice o el vértice de la pirámide. En segundo lugar, puede ocurrir que haya procesos de relajación o descentralización, pues por ejemplo con el derecho laboral, ¿no? Que ha pasado de ser absolutamente autoritario y centralizado. Voy allí, a que ahora mismo todo se pueda pactar entre las partes. Bien, obviamente la cuestión territorial no entra dentro de ese proceso de relajación. Por tanto, para mí es bastante simple. O sea, si realmente hay una desobediencia y un desacatamiento anunciado, por cierto, y encima públicamente expresado, pues hay unos mecanismos legales para actuar en contra de eso. El momento del diálogo, pues a lo mejor fue y a lo mejor será, pero no es el actual. Finalmente, solo una pequeña precisión, y al hilo de lo que tú misma estabas comentando del editorial de La Vanguardia. También es cierto que hoy lo pone de relieve Roberto Blanco en el artículo que publica con vosotros. Es decir, aquí se están confundiendo cosas. El pueblo catalán sí ha hablado. Lo que pasa es que todavía no les ha dicho lo que quieren escuchar. Entonces... A ver, Manuel, esta primera valoración antes de... Bien, está ocurriendo lo que dijeron que iba a ocurrir. Es decir, hay una parte que no debe sorprendernos, salvo con que confundamos los deseos con realidades, ¿no? Que es el error del ingenuo de buena fe. Ellos habían dicho en la declaración que no iban a obedecer al Tribunal Constitucional. Entonces, por eso el argumento no es una desobediencia, es una obediencia. Aquí tenemos un problema crucial, y es que no están en nuestro código. Hay dos códigos, por lo tanto es imposible el encuentro. Ellos ya se rigen por otro código, y además un código que obliga a no detenerse, y efectivamente solo la fuerza... Ellos, ahora te estás refiriendo ahora a los diputados. A los diputados no pueden detenerse. Cuando digo la fuerza no estoy pensando ni mucho menos en los tanques ni cosas por el estilo, ¿no? Porque también quiero matizar que curiosamente esta es una sedición nueva, hipermoderna en la historia. Es decir, por mucho menos que esto, hasta hace pocas décadas habría barricadas, tiros, disparos. Es decir, realmente esto es nuevo también en la historia en este sentido, para bien, ¿no? Pero solo la fuerza de algún tipo les permite ya una salida digna. Entonces, es que si ahora dijeran, de acuerdo, como nos lo prohíbe, nos vamos para casa, quedarían como los miserables de la historia. Es que ya no pueden dar marcha atrás, incluso desde el punto de vista más personal, del sujeto más, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que nunca la ilegalidad detuvo a gente determinada en un proceso, y simplemente un apunte más. Creo que el argumento no es esto no ocurre en ningún lugar del mundo, ni tampoco, ¿por qué? Porque muchas cosas
no ocurren hasta que ocurren la primera vez. Los auténticos actos transformadores de la historia ocurren por primera vez. El argumento no es que no ocurra. Y tampoco me parece que es un buen argumento decir que sería igualmente ilegal con el 95% a favor de la independencia. Me parece que hay reales que condicionan los marcos legislativos. Creo que el argumento principal es que evidentemente es un juego de trileros, empezando por la CUP, que dijo que no iba a votar esto, y evidentemente si se tratara del 90%, pues sería lo mismo que cuando un matrimonio se quería separar y el divorcio no estaba legalizado. Realmente habría que buscar cómo... Dejadme que avancemos un poco porque mañana es un día tan importante como los anteriores. Artur Mas se somete a la segunda votación, trata de convertirse en presidente de la Generalitat. Las últimas horas parecen indicar que a cualquier precio. Están negociando desde hace horas. Bueno, pues probablemente en todo este proceso la CUP está siendo coherente con lo que es, con lo que ha dicho, con lo que probablemente seguirá diciendo mañana, pase lo que pase. Probablemente Esquerra de Cataluña también... el hecho de que el plebiscito se perdió. Bueno, pero lo que es la esencia de la CUP. Esquerra Republicana, pues probablemente también, esa desconexión con España hace tiempo que la profesan. Lo que llama más la atención es el proceso en el que ha entrado la gente vinculada a Convergencia y Unió, insisto, sobre todo después de ese editorial de ayer de La Vanguardia, que supongo que habrá leído mucha gente vinculada a este partido, con el extracto sociológico e ideológico que todos podemos imaginar que tiene. Así que Uxía Rodríguez nos va a contar la última hora también del futuro político de Artur Mas, que quiere ser presidente, pase lo que pase. Uxía. Pues tenemos que hablar de ese último intento a la desesperada para seguir siendo presidente, para conseguir que la CUP mañana cambie su no rotundo por un sí. ¿En qué consiste ese último órdago lanzado por Artur Mas? Pues en acercarse al ejecutivo coral que reclaman los de Antonio Baños de la siguiente forma. Artur Mas mantendría, según esa última propuesta, la presidencia, pero cedería poder ejecutivo a 3 vicepresidentes. Proponen a Oriol Junqueras como vicepresidente económico, Neus Munté, vicepresidenta del área social, y Raúl Romeva, vicepresidente de Relaciones Internacionales. Los dirigentes de la CUP, que salían ya de noche de esa reunión, lo hacían huyendo literalmente de los medios. Una vegada no parlarem, així que... ¿Eso es un no para demás? Así que la incógnita a estas horas está puesta en ellos. ¿Los habrá convencido más o seguirán diciendo no mañana? Pues bien, parece que la cosa se inclina ahora mismo más por esa segunda opción, por mantenerse firmes en su veto al presidente. Desde el Gobierno reiteran que eso es algo innegociable, mientras desde Esquerra Republicana han dicho ya que están dispuestos a todo para formar gobierno. Lo que está claro es que la CUP, con sus, recordemos, 10 diputados, 336.000 votos, con el 8% del apoyo total de los catalanes, se ha convertido casi en el director de orquesta, marcando el compás de este proceso independentista. De ellos, y solo de ellos, depende que haya o no gobierno. Las cesiones de Junts pel Sí a esta formación anticapitalista se plasmaron en esa declaración soberanista, pero tenemos que recordar que sus aspiraciones van mucho más allá, porque en su hoja de ruta incluían la salida de la Unión Europea, la colectivización de bienes en manos de empresarios y particulares con expropiaciones a la banca y el control financiero, también la ruptura con la troika o el impago de la deuda. Pero detrás de todo este lío, quien está el protagonista es Artur Mas, que increíblemente sigue aguantando el tirón. Muchas veces a lo largo de estos últimos años se le ha dado por acabado, pero siempre ha ido adaptándose a las circunstancias. Él y su partido Convergencia, costase lo que costase. Está tocado, pero con Mas nunca sabemos cuándo llegará el hundido y el fin de esta partida. No tenemos que olvidar que no lleva ni 5 años al frente de la Generalitat, pero que las del pasado 27S fueron sus terceras elecciones. La corrupción le estalló en las manos, pero parece que supo saltar a tiempo y se fue librando de Jordi Pujol y también de la financiación ilegal de su propio partido. Sobrevivió al baticazo de sus primeras elecciones anticipadas, la de 2012, cuando, recordemos, perdió nada más y nada menos que 12 escaños. Lo hizo apoyándose parlamentariamente en Esquerra. En su escalada soberanista se rompió CiU, la coalición que gobernó Cataluña durante 28 de los 35 años de autonomía.
un matrimonio perfecto durante décadas que saltó por los aires. Entonces Mas se agarró a Esquerra, con la que Convergencia fue de la mano en estas últimas elecciones. En Junts pel Sí el presidente fue de número 4, consiguieron 62 diputados, de los que a los convergentes le tocan más o menos 30. En 2010 CiU tenía solo 62. Por si fuera poco, Convergencia ha decidido que tampoco usará su marca para las elecciones generales y que se presentará bajo el nombre de Democracia y Libertad. En resumen, Mas ha perdido la mitad de su electorado, ha roto su coalición y ha comenzado un camino hacia la independencia que no se sabe cómo terminará. Ahora está en manos de Esquerra y también de la CUP. Y aún así, Fernanda, por ahora sí que políticamente vivo. Habrá que ver qué pasa mañana. Bueno, mañana, efectivamente, absolutamente pendientes de esa votación. Insisto, le bastaría una mayoría simple, necesitaría tan solo a 2 diputados de la CUP, que 2 diputados de la CUP votaran con la totalidad del grupo parlamentario de Junts pel Sí, que como saben está conformado por diputados de CDC, de Convergencia Democrática de Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ayúdanos a entender qué ha pasado hoy, lo extraordinario de esa decisión que tomaba el Constitucional. Bueno, lo extraordinario no es tanto la decisión del Constitucional. La decisión del Constitucional es una decisión, diríamos, peculiar en la medida en que, haciendo uso de las nuevas competencias que se le asignan por la reforma de la Ley Orgánica en el año 2015, apercibe a los miembros del Gobierno de Cataluña, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara del Parlamento de que deben cumplir la sentencia, ¿no? Ante la petición expresa del Gobierno de que se les apercibiera de que deben de cumplir la sentencia, ¿no? Hay una cosa que hay que aclarar, que posiblemente es importante aclarar. El Gobierno pide en su impugnación, solicita en su impugnación que se les aperciba de que pueden ser suspendidos, ¿sí?, de que pueden ser suspendidos en sus cargos, lo cual significa que el Gobierno entiende que la potestad del tribunal para suspender no solo se refiere al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Y sin embargo, y esto hay que subrayarlo como algo importante, el Tribunal Constitucional dice literalmente, se les advierte a sí mismo, a los consejeros, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara, a los que se les ordena cumplir la resolución, se les advierte a sí mismo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles, y este es el apercibimiento que se les hace, de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir. Es decir, el tribunal no menciona la suspensión, de lo cual esto se deduce abiertamente que no sabemos si el tribunal considera que está facultado o no está facultado para llevar a cabo la suspensión de los miembros de la Cámara. Esto indicaría, Roberto, porque es cierto que el tribunal tardó más tiempo del que inicialmente estaba previsto en tomar una decisión. Supongo que no estaba todo tan claro desde el principio, ¿o no? Bueno, tardó 2 horas y media. En realidad, la resolución del tribunal es muy breve, es un folio, se puede consultar en la red, es un folio nada más. Yo creo que la única de las partes de la resolución que tiene sustancia es este cuarto punto de la resolución, que acabo de leer ahora parcialmente, lo tengo delante de mí en la pantalla de mi ordenador. Efectivamente, es probable, no lo sé, esto lo sabremos con toda seguridad mañana o pasado porque se filtrará, ¿no? Es probable que hubiese un debate respecto de si debía o no incluirse esa petición del Gobierno de que se apercibiera de suspensión a los miembros de la Cámara, lo cual significaría, o esto permitiría entender que el tribunal entiende que esa posibilidad que tiene de suspender a las autoridades y empleados públicos incluye a los parlamentarios, lo cual desde el punto de vista jurídico es complejo, ¿no? En las informaciones que hemos oído en los telediarios, en las noticias, se incluía esto. O sea, las informaciones yo creo que se hacen lógicamente con celeridad, sí, ¿no? Porque, sí, tienes razón que ha habido, al principio de todo sí que se mencionó esto, pero después como que pasó desapercibido, efectivamente. Claro, sí. Esto es muy importante reseñarlo, es decir, que la medida de suspensión, que es la medida más importante que se le atribuye al tribunal, también la de multar, etcétera, en la reforma del 2015 que se acaba de aprobar, no se incluye esa medida de suspensión de los parlamentarios, que afectaría a los parlamentarios, aparte de los miembros del Gobierno. No se incluye en la resolución del Constitucional, lo cual no quiere decir que llegado el momento el Tribunal Constitucional no pueda hacerlo. Decida aplicarlo. Ya han dicho desde Cataluña que lo que diga el Constitucional les da exactamente igual, que ellos desde el pasado lunes solo se deben al Parlamento de Cataluña. ¿Qué gravedad tiene esta posición, Roberto?
Bueno, esto es justamente por donde empezaba. Luego he querido explicar esta cuestión que me parecía importante, ¿no? Desde el punto de vista de la matización jurídica, pero empezaba por aquí. O sea, diríamos, lo llamativo no es el hecho de que el tribunal haya suspendido una resolución del Parlamento de Cataluña, ha suspendido varias del Parlamento de Cataluña, ha hecho cosas similares con leyes aprobadas por el Parlamento Vasco, y bueno, es decir, lo verdaderamente llamativo, yo no diría incluso llamativo, lo insólito, en fin. He escuchado algunas de las cuestiones que comentaban los compañeros que están en la tertulia, y decía Manuel que, bueno, que efectivamente hay cosas que ocurren por primera vez y, bueno, efectivamente lo que pasa es que hay cosas que ocurren por primera vez y son malas, ¿no? Lo insólito de esta situación en la que estamos no es el hecho de que se suspenda una resolución del Parlamento. Lo insólito es que la portavoz de un gobierno que basa su legitimidad en la Constitución, o sea, la razón por la que el gobierno de Cataluña es legítimo es porque hay una norma que ampara esa legitimidad, que es la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, que se deriva de la Constitución, ha manifestado con claridad que va a desobedecer. Y es curioso porque, si os fijáis, no tenemos una palabra para designar lo que está ocurriendo. Hablamos de insurrección, hablamos de rebelión, hablamos de sedición, y esas palabras no designan exactamente lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no tiene una palabra que lo designe porque no ha ocurrido nunca. Es decir, es una cosa que no ocurre en las democracias. En las democracias no ocurre que los poderes constituidos manifiestan de una manera clara y terminante que van a desobedecer las sentencias de los tribunales y las leyes. Esto es una cosa insólita. Es decir, es insólito que un gobierno legalmente constituido utilice la legalidad para caminar hacia la ruptura con el orden constitucional. No es la primera vez que ocurre, hay ejemplos. Hay ejemplos que están en la mente de todos, de gobiernos que ganan las elecciones y utilizan las elecciones para destruir el orden constitucional. En los años 20 hay varios ejemplos de esto, ¿no? Siempre de movimientos autoritarios, que aprovechan la... Esto es lo extraño, ¿no? Comentaba yo a Roberto, bueno, que la CUP finalmente es coherente con lo que son, con lo que siempre han dicho, probablemente Esquerra Republicana también. Lo más llamativo es el papel de Artur Mas, y no solamente de Artur Mas, que personalmente podríamos llegar a determinadas conclusiones, sino de la gente de Convergencia Democrática de Cataluña, que ayer recibían un bofetón con toda la mano por parte de un periódico tan simbólico para ellos como puede ser La Vanguardia. Tú, personalmente, ¿crees que van a mantener el pulso la gente de CDC? Sí, bueno, efectivamente tiene razón, es decir, que la CUP es incoherente con lo que dijo la noche electoral, lo señalabais hace un ratito, ¿no? Pero en fin, la CUP es un partido que se define como un partido revolucionario, está jugando a la revolución en el año 2015, ¿no? Jugando a la revolución social en el año 2015. Y Esquerra Republicana exactamente igual. Yo me imagino que a los miembros a los votantes, a muchos de los votantes al menos, o a una parte de los votantes y a algunos de los militantes que están ahora callados porque el miedo guarda la viña, que dice el refrán, de Convergencia, estarán absolutamente sobrecogidos de lo que está ocurriendo, ¿no? Mas está en una huida hacia adelante, claramente. Más es un boxeador noqueado en medio del ring. Hoy ha ofrecido para seguir siendo presidente algo tan sencillo como dejar de ser presidente ostentando el cargo. Es decir, que 3 vicepresidentes que van a mandar, cada uno en su área, y él sentado en las sillas. Él es un púgil noqueado, ¿no? Que lo que quiere es sencillamente seguir en la silla y ya está. Perfectamente. La situación es de tal gravedad que un periódico como La Vanguardia, que ha estado desde el principio en esta operación, es decir, La Vanguardia es corresponsable de la situación en la que se encuentra hoy Cataluña, porque ha apoyado a través de su periódico, de las radios que controla, ha apoyado absolutamente toda esta locura. De pronto pone pie en pared y dice, bueno, mire, vamos al disparate más absoluto y más total, ¿no? Yo quisiera decirlo con claridad, Fernanda. A mí no me gusta esta idea de que aquí hay dos partes. Mire, no, aquí no hay dos partes. Aquí hay el Estado democrático que está defendiendo la legalidad, lo haría con un tono, con otro, más de una manera o de una manera o de la otra, exactamente igual el Partido Socialista. No tengo ninguna duda que si en estos momentos el presidente fuera Rubalcaba, estaría haciendo básicamente lo que está haciendo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y por tanto aquí no hay dos partes, aquí hay un gobierno que defiende la legalidad democrática y la legalidad constitucional, y unos señores que desde el poder lo que pretenden es romper el orden constitucional. Y esto es una cosa, vamos, que no se puede admitir. Y por tanto, lo que no sé es cuánto tiempo vamos a poder seguir jugando al gato y al ratón. Esto es un juego del gato y el ratón. Decía Manuel que es un juego de trileros. Me imagino que entre los trileros no incluía, lógicamente, ni al gobierno, ni al Partido Socialista, ni a Ciudadanos, que están defendiendo la legalidad constitucional. Es un juego, efectivamente, de trileros entre ellos, que se engañan unos a otros. Y este juego no puede continuar indefinidamente. Y, por tanto, no hay duda alguna.
Si esto sigue así, antes o después, habrá que recurrir al instrumento que prevé la Constitución para hacer frente a esta situación, que es el artículo 155 famoso. Es que no hay otra solución. Es decir, pero que probablemente, Roberto, también es lo que quiere la otra parte. Bueno, es posible, pero a mí esto me da igual. Esto me da igual, exactamente igual. Es decir, que yo no sé lo que quiere la otra parte. La otra parte puede querer misa. Es decir, que lo que es absolutamente obvio es que la Constitución prevé un mecanismo para hacer frente a la situación en la que estamos. Con una dosis de, se le puede llamar paciencia, se le puede llamar sentido de la proporción, etcétera, etcétera. El gobierno ha ido dando largas, y bueno, se encuentra ante una situación de hecho que es absolutamente inmanejable. Y es un gobierno con un parlamento, un gobierno apoyado, un gobierno en funciones, que podría seguir estando en funciones mucho tiempo, apoyado por un parlamento por mayoría absoluta, es irrelevante. Alguien decía ahí que no era lo mismo que tuviera el 90%. Sí, es igual, a efectos de violación de la ley es igual el número de diputados que tengas. Es decir, tú, si tienes 90% de diputados, posiblemente estás en condiciones de negociar con otra fuerza, que si el 90% de los votos, que si no los tienes. Pero desde el punto de vista de la violación de la legalidad, es exactamente igual. Es decir, que la legalidad es la que es, y uno puede intentar reformar la legalidad a través de la ley, claro, en un Estado democrático. Esto no es el franquismo que se reformó de otra manera, porque era una dictadura, no, esto es un régimen democrático que no va a permitirnos por más tiempo seguir jugando a este juego, que es un juego, bueno, que no tiene mucho más recorrido. Bueno, Roberto, mañana nos vamos a ver con calma, día importante también en todo este proceso, esa votación, como decía, a Artur Mas le valdría la mayoría simple. En principio, lo que está publicando la prensa catalana, en concreto La Vanguardia, es que la CUP continúa en su intención de no apoyar a Artur Mas, pero aquí no vamos a dar nada, por supuesto, hasta que suceda después de todo lo que hemos visto. Muchísimas gracias, un besazo. Un besazo para todos, saludos a los que estáis delante de la cámara y detrás de la cámara. Muy bien, besiños. Manuel. Sí, y quería decir algo sobre Mas e a CUP, ¿no? Vamos a ver, eu creo que a CUP vai acabar facendo algunha estrategia para que Mas sexa o presidente, por unha razón fundamental que se avanzaba aquí. CDC, o partido de Mas, é un partido fracturado, ¿no? A metade dese partido, bueno, máis da metade dese partido considera que a estrategia, o artigo da Vanguardia é unha clara evidencia, é unha estrategia de tolos. Eso está dirixindo a CUP, parcialmente RC, e CDC, que é un partido da burguesía catalana, está entrando nunha deriva tanto cara ao independentismo como asumindo as posicións da CUP que é dificilmente tolerable por os intereses que eles le presentan, ¿no? O que mantén a disciplina de CDC é a presencia de Mas. E Mas como presidente da Generalitat. Eu creo que a CUP vai entender que o que se chamaban as contradiccións principais e as contradiccións secundarias. Vai preferir nomear a Mas para que o proceso independentista catalán teña un presidente e ademais para que manteña a disciplina dentro de CDC, que agora mesmo ten la investidura de Mas a peza clara. Bueno, aclaremos, si no se produjera la investidura mañana, puede producirse el próximo mes de enero, hay más plazos, pero claro, entraríamos en una situación un poco extraña, porque el Parlamento tendría la encomienda de poner en marcha un proceso de desconexión con España, como todos sabemos, sin un ejecutivo que respaldara y que tomara las decisiones que emanaran de ese Parlamento, lo cual también es una situación un poco extravagante. A ver, é que non só hai un proceso complicado en sí como esta desconexión, senón tamén a propia complicación da configuración dun goberno. É difícil de entender que se aplique unha lógica na que primeiro se toma unha iniciativa política e logo se configura un goberno. A lógica é primeiro un goberno e logo configuración desto. Pero tamén é a causa que se pode sustentar a configuración do propio goberno. Aquí mencionouse a natureza consecuente da CUP e tamén se fixo unha mención de unha única incoherencia nas CUP. Eu aí quero introducir un matiz. Primeiro, as CUP din que o plebiscito se perdeu, e iso é certo. A derrota dese plebiscito inhabilitaba, segundo les din, para unha declaración unilateral de independencia inmediata. Pero eles argumentan... Vamos aquí apañando en función de como van pasando as cousas. Eu creo que isto... Eu creo que son consecuentes... Todo vale que vale todo. Pois, Fernanda, eu particularmente creo que en isto son tamén consecuentes... Pero ti non crees realmente, Xoán, que as CUP, insisto, que non se agochan de quen son, non se agochan. Van conseguir o que pretenden
como sexa. A eso vou. Utilizando, bueno, pues... Eso vou, e a súa obriga política é esa, non? O que, se me permites... Hoxe empezaron a agocharse un pouco, Quero dicir, que a CUP faga unha reunión clandestina con Mas, e saían pola porta de atrás. Clandestina, que os 5 minutos de empezar xa sabíamos todo, non? Moi clandestina. Perdón, que, vamos a ver, a CUP sempre vai por diante. Unha CUP normal entraría pola porta principal da Generalitat, convocando os medios de comunicación, e dicindo que vamos aquí a poñer condicións. Cando ti entras e saes pola porta de atrás da reunión e te negas a facer declaracións, estás empezando a romper a túa... Remata, Xoan, que imos a xiña... Non sei se vou aparecer aquí como defensor da CUP, pero vou dicir o seguinte. Primeiro, incluso o de Antonio Baños. Antonio Baños incluso non estaba previsto que fora porque se encontraba mal físicamente. E os medios de comunicación falaban de unha reunión secreta que Antonio Baños non iba a ir porque sentía mal e finalmente apareceu aí na reunión. Isto tamén hai que decirlo. Secreta non era, porque quen convidaba era Artur Mas. E esta xente que é asamblearia, as decisións tómanas sempre asambleariamente, non iban ter ninguna resposta ao final da reunión, porque teñen que ir a unha reunión... Sí, botar a mano alzada. Exactamente, eso por un lado. Decía, si un argumento no Parlamento onte, creo que foi, na que Antonio Baños dixolle unha frase que para min é enigmática e pode ser chave en todo isto, que é torni dilluns, volva aos xoves. Esta para min sí que pode ser a clave, porque en función desta oferta de goberno coral, pode ser que se revire a posición para darlle ao goberno a Artur Mas. Por certo, que habría que facer un cambio na legalidade tamén catalana, porque a día de hoxe só prevé a lei de configuración do goberno un conselleiro in cap, como foi Artur Mas con Jordi Pujol, non máis vicepresidencias. Iso habría que cambiarlo. Se ha posto a cambiarlo todo. Por iso digo que esta situación é cada vez máis enrevesada e máis complicada. Decía Roberto Blanco Valdés que a legitimidade provén da Constitución española. A legalidade provén claramente da Constitución española. Isto é indiscutible. Outra cousa é a natureza da legitimidade. Eu creo que aí, desde unha perspectiva estrictamente politolóxica e non normativa, non é así. E, de feito, el mesmo decía, o 90% dos diputados non cambian as cousas. Home, en política sí, e a política é o que importa, porque isto é unha cuestión política, non? E logo... A tesis é que eses diputados o que teñen que cambiar é a norma a outra. Sí, iso entendo, pero a legitimidade, e esta cuestión, remato a xiña, é que a legitimidade para a maioría do Parlamento catalán provén do propio pobo catalán e o seu Parlamento. E, por último, máis da mitade de Converxencia Democrática de Cataluña é crítica. Non o sabemos, Manolo. Digo con cariño, non o sabemos. Sabemos que unha parte do goberno... Sabemos o que dixo a Vanguardia, eso sabemos, non? Sí, pero a Vanguardia, para ben, a día de hoxe, se fora así, Converxencia Democrática de Cataluña faría o que diría a Vanguardia. Neste caso non o está facendo. Bueno, imos avanzar un pouco, escoitovos enseguida, pero hai unha dúbida en relación co que vai facer os Mossos de Escuadra. Hoxe houve unha certa hiperactividade por parte dos representantes sindicais da Policía Autonómica Catalana para deixar claro que eles, como non, teñen que cumprir a lei. Que lei? La Fiscalía tamén ha puesto los ojos sobre ellos. Recortes. La justicia irá contra ellos si desobedecen la Constitución, pero no les cabe en la cabeza que se lo puedan pedir. No es previsible que a nosotros se nos ordene no cumplir con la legalidad. Entendemos que también que ningún gobierno va a poner en riesgo la integridad jurídica de sus funcionarios. Así que, por ejemplo, los mismos Mossos que se cuadraron ante Artur Mas el día en que se aprobó la resolución del Parlamento podrían ser acusados de delitos tan graves como sedición si deciden no atender las leyes vigentes. Sus sindicatos defienden que cumplirán con la Constitución y el Estatuto. Pues un policía preguntarle si va a obedecer las leyes es casi un insulto. Y en ese sentido la plantilla lo tiene bastante claro. Nosotros queremos pensar que siempre se actuará con responsabilidad por parte de nuestras instituciones políticas. Reconocen que hay preocupación. Claro, es muy triste que por temas políticos un funcionario en el ejercicio de sus funciones pueda perder su puesto de trabajo. Y avisan de que si les piden cometer una ilegalidad, reclamen esa orden por escrito. Bueno, como digo, los Mossos, preguntaba yo, ¿qué ley? Bueno, pues hoy en todas las entrevistas que se han concedido han dejado claro que la ley suprema para los Mossos es la Constitución española. Lo han dejado meridianamente claro, como se podía deducir también de las palabras del portavoz que acabamos de escuchar. Carod Rovira, ¿recuerdan a Carod Rovira? Fue líder de Esquerra Republicana durante un tiempo, hacía mucho que no lo veíamos. Hoy ha hablado y ha dicho esto. Reconociendo que estamos en una situación muy complicada,
porque a pesar de que existe en el Parlamento catalán una clara mayoría, pues el hecho de que se empiece este camino sin un requisito que para mí es fundamental, ¿no?, que es tener un gobierno sólido, un gobierno estable, un presidente o una presidenta identificable, pues esto lo complica un poco todo. No es obviamente la mayoría que muchos hubiéramos deseado, en el sentido de que el proceso pues pudiera ir a otro ritmo, con lo cual todo el mundo debe ser muy consciente de que contar como se cuenta en estos momentos con una mayoría clara, pero a mi entender aún no lo suficientemente sólida, pues hace que el ritmo pues tenga que adecuarse a esta realidad. Yo siempre defendí y lo sigo defendiendo que a las elecciones debe ir cada uno con su propio programa político, con su propio perfil y defendiendo sus propias ideas. Y a mí siempre me pareció que las ideas que tenía Esquerra Republicana de Cataluña, como un partido de izquierda democrática, no autoritaria, etcétera, pues no tenían nada que ver con la tradición liberal conservadora de Convergencia Democrática. Es una actitud que yo respeto, pero que personalmente pues yo no hubiera ido en esta lista. Bueno, pues como vemos a Carlos Rovira cuestionando bastante el proceso, por muchos motivos, empezando por eso que tú también señalabas, Joan, de que es extraño que todo esto se haya empezado por el tejado, en realidad de hacerlo por los cimientos, que era con un gobierno que pudiera un poco ejecutar lo que el legislativo le indicase. Pedro. ¿Cuántos españoles conocían a las CUP hace nada? Y ahora son los protagonistas del proceso. Es decir, aquí hay otros protagonistas, evidentemente. No se ha llegado aquí por las CUP. Protagonista, Artur Mas, Convergencia, el pujolismo, toda esa trayectoria. Protagonista, el Rajoy, el PP, Estatut, etcétera, para llegar a este momento. Ahora sí, un momento de vértigo, un momento de todo es casi improvisado, provisional, todos están en funciones, muy mal momento. Decía Lenin que hay siglos en los que no pasa nada y semanas en que parece que pasa un siglo. Pues esta es un poco de esas... Bueno, llevamos así una temporada, ¿verdad? Pero ya, parece porque... que se acelera, ¿no? Se acelera. Y todo esto se cruza con las generales. Todo eso se cruza a lo con mejor las... es que esta es la clave. Ahí está. Ahora no hablamos de los temas de las generales y hablamos del 155, porque es contundente, porque es un golpe de mano. No hablamos del 156. Nadie centra el foco en el 156, que habla de fiscalidad, de coordinarse con la Hacienda del Estado, de la solidaridad entre españoles. Porque el foco se sitúa... ¿Pero quién lo sitúa ahí, el foco? Porque... No, el foco los propios protagonistas y los medios de comunicación. Los medios van donde está la... No es algo teledirigido, claro, ¿no? Pero, quiero decir, no creo que a Rajoy se le hubiera ocurrido montar este plan para que nadie hablara de fiscalidad. No, pero desde luego le viene bien electoralmente. Nadie va a hablar de programa. Y todos pretenden aparecer como adalides, Quijotes, defensores de causas. Esto viene bien electoralmente. Que no se hable de lo fundamental y se hable más... ¿De qué va a pasar a partir del 20 de diciembre? María. Yo estoy un poco abrumada, o sea, menos mal que Rajoy es el presidente a través del plasma, que nunca hace nada, porque si tiene esas capacidades conspiranoicas que dejamos caer, vamos, ya es lo que le falta. Bueno, yo de verdad, es que llegados a este punto, parto de la base de lo que dijo Roberto Blanco, o sea, es que esto ya no tiene más recorrido, o sea, aquí yo ya empiezo con preguntas si lo que van a elegir es un presidente del Estado, o un presidente del Gobierno, o un conseller, o un rey directamente, porque es que ya llega un momento que ya te lo tienes que tomar así, ¿no? Me pregunto también si el acuerdo de las CUP, si van a empezar, no sé, por la expropiación o por la nacionalización de la banca, o sea, es que ya tienes que hablar en estos términos. Bueno, el proceso no dice eso, el proceso... Yo se lo digo, La hoja de ruta, bueno, aclara que efectivamente ellos ponen en marcha un proceso que incluye una elaboración de una constitución, una serie de leyes y posteriormente unas elecciones. Pero ¿qué va? Es eso que estamos comentando, o sea, el gobierno, el Parlamento, incumplen tal. Finalmente, es que insisto, para mí es muy simple, es decir, si yo digo, a mí no me da la gana de acatar el Reglamento General Tributario y no me da la gana, pues Hacienda tiene muy claro lo que hace, y si no me da la gana de enseñarle mi DNI a un señor Guardia Civil o a un Policía Nacional, tengo muy claro también lo que me va a pasar. Bueno, dejadme que introduzcamos más voces y que me faltas tú, pero otro de los protagonistas de la política catalana prácticamente desde la transición, o no prácticamente, no, desde la transición, el señor Duran i Lleida, que ayer hablaba en estos términos.
de preocupado hacia arriba. Sí. Pues estamos ante algo completamente nuevo, extraordinariamente nuevo, extrañísimo. Nunca imaginé, por ejemplo, que Convergencia hiciera las cesiones que ha hecho a las CUP. Parece claro que las CUP, y en eso son y han sido siempre coherentes, otra cosa es que yo esté muy distante de lo que representen, pero son coherentes y han afirmado desde el principio que ellos no votarían a Mas como presidente de la Generalitat, ¿no? Y Mas y Junts pel Sí y Convergencia siguen diciendo que o es Mas o no hay otro candidato alternativo, ¿no? Por tanto, no sé sinceramente qué va a pasar, que en este caso ganar tiempo era realmente perderlo y que llegaría un día que le declararían unilateralmente la independencia y eso llegó, tal como lo dije. Entonces, la inactividad política frente a esta cuestión no ha sido positiva. Bueno, pues vamos a recordar lo que ayer escribía el diario La Vanguardia. Vamos a hacerlo, a pesar de lo que os dije, compañeros, después de la publicidad. Todavía tenemos otro experimento que compartir con ustedes. Hemos vuelto a llamar a sitios diversos de Cataluña para preguntar directamente, ¿usted quiere ser independiente y por qué? Y se van a sorprender con lo que nos hemos encontrado. Será, como decía, después de este último bloque de publicidad.